impresionante con tu programa La Medicina Nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. Bienvenidos a nuestra emisión número 51. Les saluda con mucho gusto Guadalupe Mayorga y el doctor Iván Díaz Meneses, nuestro experto titular econuclear. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Lupita, pues muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Cada semana nos acercamos más a nuestro aniversario. Eso nos llena de mucha alegría, mucho entusiasmo, porque créanos, estimados audioescuchas, radioescuchas, podcast escuchas, web escuchas, lo hacemos con mucho gusto. Hace ratito, antes de entrar al aire, pues estamos platicando, ¿no? De que uno de los objetivos de este programa es sobre todo la comunicación con el público en general. El público en general, pues incluye pacientes, incluye familiares de pacientes, incluye personalidades de la sociedad civil, empresa, industria, asociaciones civiles, médicos, por supuesto, médicos nucleares, médicos no nucleares, generales, de todos. Entonces, pues, este esfuerzo que hemos hecho por divulgar la medicina nuclear y la imagen molecular es algo que nos llena de mucho orgullo y es algo que hacemos con mucho, pero mucho gusto para todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos cada semana. Y también estamos platicando que estaba haciendo mucho frío y encontré yo un dato curioso, Lupita, que te quiero compartir. Y resulta que en el año de 1967, en un día como hoy, ¿qué crees que pasó? Nevó en la Ciudad de México. Hace ya, pues, muchos años, ¿no? En 1967, y según yo no ha vuelto a nevar en la Ciudad de México, y obviamente este año pues no sucedió. Pero fíjense, ese es un dato curioso que precisamente pasó en un día como hoy, Lupita. Y pues agradecerles a todos por estar aquí y vamos a pasar un rato muy agradable hablando de un tema muy interesante que nuestros amigos de Armstrong han tenido la gentileza y la cortesía de facilitar que tengamos la posibilidad de llegar a sus oídos y a sus pantallas. Lupita. Así es, doctor. Pues sean todos bienvenidos. Feliz de estar ya en este segundo martes con este gran programa. Como bien dice el doctor Díaz, estamos felices porque ya estamos a punto de cumplir un año. Y se dice fácil, pero ha sido un año de grandes retos y muchos aprendizajes. Perdón, así es que sean bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos a esta barra de la medicina educativa. Gracias a todos nuestros amigos y simpatizantes de México y el extranjero que nos hacen el favor de acompañarnos cada semana. Y bueno, pues hoy nos encontramos, ya lo saben, el mes de enero del año 2022, en nuestro mes de aniversario, que en breve daremos muchas sorpresas. La medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad que hoy es visible gracias a la visión del experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, quien con un lenguaje sencillo, claro, ha logrado generar cercanía y confianza con la comunidad médica, pacientes y público en general. Y para nosotros el llegar al público en general es muy, pero muy importante. Gracias a todos ustedes, seguimos al aire y desde luego a punto de cumplir un año. Hoy es un gran tema. Fíjense que vamos a hablar la utilidad de la medicina nuclear y la imagen molecular SPECT y PET en la enfermedad vascular del cerebro. Quédense, amigos, está muy interesante el tema, además de que ya hay muchas preguntas que en breve se lo vamos a compartir. Y bueno, ¿por qué este tema? Y el mejor para dar este tema, desde luego, es nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. ¿Quién es él y por qué él es el titular de este espacio? Él es profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia por más de 10 años en la práctica clínica y su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos, médicos de alto nivel. Y bueno, ese brazo social no podía faltar. El doctor forma parte del Club Rotario Alameda,
que ha llegado a enriquecer esta parte social tan importante que nos hace falta. Yo creo que no nada más en México, sino en el mundo. Así es de que, cortesía de Armstrong Laboratorios, comprometidos con tu salud. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada mes, cada martes nos acompañas aquí. Y bueno, pues la medicina nuclear y la imagen molecular, el primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Somos los divulgadores pioneros en lenguaje español totalmente verificado. Y bueno, pues es una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Y algo muy importante que siempre menciona el doctor Díaz es: tenemos que hacer crecer esta formación de grandes líderes médicos. Y bueno, pues hoy, 11 de enero del año 2022, son las 9 de la noche con 3 minutos, y les recordamos, hoy vamos a estar hablando de la utilidad de la medicina nuclear y la imagen molecular, SPET y PET, en la enfermedad cardiovascular del cerebro. Y bueno, en contexto editorial nos vamos rápidamente. Los estudios de medicina nuclear se utilizan para diagnosticar y determinar la gravedad de muchas enfermedades, así como para valorar la respuesta al tratamiento, incluyendo enfermedades neurológicas, cáncer de diversos tipos, enfermedades cardíacas, gastrointestinales, endocrinas e infecciosas, entre otras. Fíjense nada más qué dato tan importante nos comparte el doctor. Según los avances en el conocimiento del evento vascular cerebral, el tratamiento es más eficaz para cada paciente y cada entidad nosológica. Dependerá del diagnóstico precoz, que nos llevará a tomar medidas para reperfundir el tejido isquémico, reducir su volumen o proteger la zona de penumbra isquémica potencialmente reversible, con las implicaciones pronósticas que ello conlleva. Hay muchas preguntas con respecto a esto, y bueno, pues desde luego agradecemos a nuestra casa Promisterio, nuestra querida productora en radio, Celia González, nuestro productor Network TV, Sergio Apal. Muchas gracias siempre por todo su apoyo, y bueno, pues nos pueden visualizar a través de Orbe Network, por favor, también a través del Facebook, en la medicina nuclear y la imagen molecular, en Twitter e Instagram, ahí estamos, y desde luego por Colectivo Medicina Nuclear MX. Y todas las preguntas, dudas o sugerencias que nos quieran hacer, por favor, al 5510-640164. Y bueno, pues recuerden, esta es una gran cortesía de Armstrong Laboratorios, comprometidos con tu salud. Y bueno, pues la utilidad de la medicina nuclear y la imagen molecular, SPET y PET, en la enfermedad vascular del cerebro. Y bueno, saludos a todos nuestros radioescuchas, México, Latinoamérica. El doctor tiene muy buena radioescuchas en Europa, desde África también. Recuerden que él es un embajador de una gran fundación por allá, y desde luego Latinoamérica tenemos amigos doctores desde República Dominicana, la doctora Rafaelina Martínez, que siempre lo escucha. Muchísimas gracias por todas sus atenciones y los mensajes, que a veces no nos da tiempo, pero muchas gracias. Gracias a Armstrong por tu cortesía, comprometidos con tu salud. Y bueno, pues recuerden que cualquier estudio que ustedes requieran, el doctor Díaz los orienta. Esto es a nivel nacional. Es muy importante que ustedes sepan que cuentan con todo el respaldo y el apoyo para la orientación de dónde realizarse estos estudios de medicina nuclear tan específicos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? La utilidad de la medicina nuclear y la imagen molecular, SPET y PET, en la enfermedad vascular del cerebro. Y bueno, doctor, pues prácticamente vamos a iniciar con una de las preguntas muy importantes, que es de las bases que el doctor siempre nos explica. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo del cerebro? ¿Por qué es tan importante el flujo cerebral? Adelante, doctor, bienvenido. Sí, Lupita, mira, esto es algo bastante importante, porque el cerebro es un órgano que tiene una muy alta tasa metabólica, pero es un cerebro que no puede resorbar el combustible energético metabólico para funcionar. Esto hace que el cerebro tenga un flujo sanguíneo muy alto en relación a el porcentaje que representa la masa cerebral
cuando lo comparamos contra el resto del cuerpo. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay órganos que son mucho más grandes, más pesados, más voluminosos, más extensos que el cerebro, pero reciben un menor aporte sanguíneo. Estamos hablando que aproximadamente el 20% de la sangre, para ponerlo de una forma muy sencilla de entender, con cada latido, por decirlo así, o cada bombeo del corazón, una quinta parte de esa sangre tiene como destino el cerebro y lo demás pues, se reparte en el resto del cuerpo. Esto pues por el tamaño que tiene el cerebro, como les decía, pues es una proporción muy importante. El cuerpo destina mucha flujo sanguíneo hacia el cerebro pues porque tiene que satisfacer las demandas metabólicas tan altas del cerebro. Además del flujo sanguíneo, Lupita, el cerebro también tiene una alta tasa metabólica y generalmente la perfusión cerebral, es decir, la cantidad de sangre que le llega al cerebro, suele tener o guardar una relación proporcional con la tasa metabólica del cerebro. Esto es, las actividades bioquímicas y fisiológicas que el cerebro realiza para poder funcionar, para que una persona pueda hablar, para que una persona pueda mover la mano, para que una persona pueda darse cuenta de su entorno, pues el cerebro tiene que tener un buen flujo sanguíneo. De esta manera, pues podemos darnos una idea de qué tan importante es que le llegue sangre en una cuantía suficiente al cerebro. Después del cerebro, otro órgano, nada más por poner una comparativa, que recibe una cantidad importante de sangre, pues es el riñón. El riñón también es un órgano que está bastante bien perfundido. Los pulmones es otro órgano que tiene una irrigación bastante importante. De hecho, los pulmones tienen una circulación aparte, porque en los pulmones es donde ocurren los fenómenos de depuración de desechos y oxigenación de la sangre. Es muy importante entender que la sangre debe de tener una cantidad suficiente de oxígeno para que el cerebro pueda funcionar, porque estos déficits de oxígeno que están llevados por unos déficits de aporte de oxígeno al cerebro y que estos déficits están llevados por una disminución del flujo sanguíneo cerebral por diferentes causas, pues pueden ocasionar que el cerebro disfuncione de manera transitoria o de manera permanente o incluso que el paciente pues quede con una alteración neurológica o en casos más graves pues que el paciente fallezca, etcétera. Si bien es cierto que el corazón, y ahorita tú estabas mencionando la enfermedad cardiovascular del corazón, cómo ha sido sobre todo el enfoque que hemos tenido con los programas que Armstrong amablemente nos ha hecho favor de permitirnos llegar hasta ustedes, pues también estas enfermedades vasculares, pues prácticamente pueden ocurrir en diferentes partes del cuerpo. Ya hemos hablado ya muchas veces de la enfermedad isquémica del corazón y los infartos del corazón. Pero para que me entiendan, ahorita de lo que vamos a tratar es estos fenómenos, pero en el cerebro. Y por qué son diferentes que sucedan en el cerebro. Pero estos infartos también que creen pueden suceder en los intestinos, también hay infarto isquemia intestinal, también puede suceder en un riñón, también puede suceder en un pulmón, puede suceder en diferentes partes. Pero sucede que la relevancia primero en el corazón es que el corazón es básicamente el encargado de mandar la sangre a todo el cuerpo. Entonces, si se te descompone la bomba que envía el suministro de sangre a todo el cuerpo, bueno, pues estás en un problema grave, ¿no? Y por otro lado, no estoy diciendo que no sea importante, pero por otro lado, si tú tienes un infarto en un órgano, en un porcentaje de un órgano, el resto de la demás parte del órgano en un momento dado puede llegar a cubrir las funciones fisiológicas, metabólicas, bioquímicas de la parte del órgano que se perdió. Por ejemplo, un infarto en una zona del riñón, bueno, pues el resto del riñón puede llegar a funcionar, ¿no? A cumplir la función de reemplazo, o incluso en el pulmón, etcétera.
Pero sucede que en el cerebro, Lupita, bueno, y en el corazón, pues el tamaño del infarto también está muy en relación con qué tanto el cerebro, el corazón, perdón, el corazón deja de funcionar. Un infarto pequeñito, bueno, a lo mejor sí causa problemas, pero pues los mecanismos de compensación y de defensa pueden hacer que siga funcionando pues en rangos casi normales. Ya hablamos ahorita de lo que pasa en otro cuerpo, pero ¿qué pasa en el cerebro y por qué es tan especial el cerebro? Pues porque el cerebro tiene diferentes funciones en diferentes partes y lesiones aún pequeñitas pueden dar déficits muy grandes funcionales en las personas. Imagina que tú tienes un infarto no tan extenso, pero es un infarto en donde se controla la función de cómo miramos, cómo vemos. Entonces, pues ya tuviste una pérdida de la visión. O en la parte precisamente que controla el movimiento de la mano. Igual, ya perdiste el funcionamiento de esa mano. Es decir, no se compensa. O sea, lo que tú pierdes en una parte de la corteza no se compensa como en el caso de que puse como ejemplo del riñón o del hígado o de alguna otra parte del cuerpo. Por eso es tan importante cada neurona que se pueda salvar. Cada neurona que se pueda salvar y detectar este tejido que es potencialmente salvable. Entonces, para esto, bueno, pues hay muchas maneras de hacer estos diagnósticos importantes. Muchas de estas maneras son invasivas y algunas otras, como la medicina nuclear o como los métodos de imagen que no son fisiológicos ni bioquímicos, sino que son más bien del orden anatómico, como resonancia magnética o como tomografía computada o algunos intentos de tener imágenes funcionales con resonancia magnética, pues pueden ayudar bastante en el diagnóstico de estos pacientes. Pero bueno, regresando, bueno, ya vimos cuál es la importancia del flujo, de cuánto, qué tan importante es el cerebro, que el organismo se toma el trabajo de darle un flujo sanguíneo importante. Ahora bien, ¿por qué es importante que el cerebro tenga un flujo sanguíneo adecuado? A veces el cerebro es muy fino y es muy delicado y tiene un control muy preciso de su funcionamiento. Entonces, el cerebro todo el tiempo está funcionando, incluso cuando nosotros dormimos, el cerebro funciona. Incluso cuando nosotros dormimos, el cerebro está teniendo una actividad. Y me van a decir, bueno, pues es que el corazón también. Y les voy a decir, sí, por supuesto, o sea, el corazón nunca deja de funcionar, pero para que el corazón funcione, tiene que mandarle la señal de que funcione el cerebro. O sea, el sistema nervioso es el que gobierna todo. O sea, si el sistema nervioso apaga el interruptor de que el corazón funcione de manera espontánea, pues se apaga el corazón y se acabó. Entonces, por eso es tan importante. Segundo, las necesidades metabólicas del cerebro son mucho más estrictas, mucho menos que las necesidades metabólicas del miocardio. El otro día estábamos hablando, cuando hablamos un poquito de viabilidad cerebral, viabilidad miocárdica, cómo el miocardio puede consumir para producir su energía y la energía convertida en un trabajo, que en este caso en el corazón pues es la contracción muscular y en el caso del cerebro es la comunicación entre las neuronas. El corazón lo que utiliza mayormente son ácidos grasos, utiliza un proceso bioquímico, una vía bioquímica que se llama beta oxidación, que es más bien dependiente de ácidos grasos. Y también puede utilizar glucosa, pero en estados en donde hay abundancia de glucosa. El cerebro no, Lupita. El cerebro solamente puede utilizar dos fuentes energéticas y una es por mucho la preponderante, que es la glucosa. O sea, el corazón, a diferencia el cerebro, a diferencia del corazón, no puede utilizar ácidos grasos de manera tan eficiente y tan rápida, cambiar su metabolismo energético. Entonces, la glucosa es dependiente el cerebro es dependiente de glucosa para funcionar. Otra diferencia es que el corazón, en cierta medida, pues tiene un aporte constante de sustratos energéticos, pero pues también tiene la capacidad de almacenar algo de glucosa.
Porque la glucosa que se utiliza para almacenarse como que se agrupa y forman glucógeno, y ese glucógeno se guarda en el músculo esquelético, en el músculo estriado también. Entonces el corazón pues también tiene como que una reserva ahí de energía, pero el cerebro no. El cerebro no tiene la capacidad de reservar glucosa para usarla cuando no haya glucosa. Entonces, eso es muy, muy importante. Y aquí les voy a poner un ejemplo que todo mundo va a decir, ahora entiendo, y todo mundo a lo mejor va a decir, tiene sentido, que es así como que de sabiduría popular, que es precisamente por eso que a algunas personas que se desmayan, ya ves que las abuelitas decían, pues les recomendamos que le den una bebida muy azucarada. No vamos a decir marcas, pero les recomendamos que le den una bebida muy azucarada. ¿Por qué? Pues porque esa bebida muy azucarada tiene a la glucosa. Cuando el cerebro detecta una disminución en la glucosa, lo que hace es apagarse y la gente se desmaya. O sea, deja de funcionar porque como no tiene suficiente gasolina, por decirlo así, pues deja de tener un funcionamiento, y eso hace que la gente se desmaye. Cuando tú le regresas o le suministras este sustrato energético metabólico llamado glucosa, el cerebro, bueno, vuelve a funcionar. Pues te decía, el cerebro no puede acumular y tiene que tener un aporte continuo de glucosa. Esto pasa, por ejemplo, esto puede pasar en condiciones en donde el paciente no tenga una alteración en la cantidad de sangre que llega al cerebro. Recordemos que la sangre es lo que transporta todo. O sea, todo lo que tenga que llegar al cerebro o al hígado o al riñón es transportado mayoritariamente, sobre todo sustratos energéticos, mayoritariamente por la sangre. Por eso el aporte sanguíneo está acoplado con la actividad energética del cerebro. Y ahora bien, otra cosa que le llega al cerebro mediante la sangre es el oxígeno, Lupita. Porque si tú tienes tu sustrato energético para ser utilizado, pero no tienes la medida o los recursos para utilizarlos de manera eficiente, pues también tú tienes un déficit energético en el cerebro. Ahorita toda esta introducción que estoy tratando de hacer lo más amplia posible, pero también lo más sencilla posible, es para entender por qué es tan importante que el cerebro tenga su irrigación. Entonces, resulta que el cerebro tiene un alto consumo metabólico. Pero hay diferentes maneras de utilizar el sustrato energético, unas que son más eficientes y más rápidas, y otras que son un poquito más lentas, pero que te dan un mayor consumo o una mayor producción de energía. El cerebro, al tener demandas metabólicas tan altas, requiere ser lo más eficiente posible al momento de producir energía. Y esa energía se consigue de una manera más abundante cuando se involucra el oxígeno en la utilización de este sustrato energético. Es por eso que nosotros respiramos, Lupita. Porque necesitamos tener un mecanismo energético aerobio. ¿Esto qué quiere decir? Que intervenga el oxígeno para que podamos producir en el cerebro o en otras partes del cuerpo, pero en el cerebro pues es más relevante, la cantidad adecuada de energía. Y bueno, pues en ninguna parte del cuerpo se reserva oxígeno, ¿no? Quizá tú podrías reservar glóbulos rojos, que son las células que transportan el oxígeno en el vaso, quizá. Pero bueno, eso no te da como que para que tengas oxígeno durante mucho tiempo, ¿no? Pero a fines prácticos no se puede reservar oxígeno. Y dijimos que el oxígeno llega por la sangre. Otro de los factores importantes por los cuales tiene que haber un flujo sanguíneo adecuado hacia el cerebro. Y dijimos que el cerebro no puede almacenar sustrato energético, tiene que recibirlo constantemente. Entonces, aquí, bueno, pues ya estamos entendiendo la importancia de que haya un flujo cerebral hacia el cerebro. Y ya entendimos también otra cosa, Lupita, que este flujo cerebral está más o menos bien acoplado a la tasa metabólica, es decir, a las cosas
convertidas en trabajo, convertidas en actividades celulares que el cerebro hace. Y como lo dijimos, el cerebro hace diferentes partes en diferentes localizaciones de sí mismo. Y esto nos lleva a entender que el flujo sanguíneo en el cerebro, primero, es diferente, tiene diferentes regiones que tienen mayor flujo que otras. Y aparte, también cambia con respecto a las actividades que está haciendo el cerebro. Ahorita yo estar moviendo mi mano y hacer así mis dedos, el cerebro está extrayendo en la parte que controla este movimiento mucho más oxígeno y mucho más sustrato energético, o sea, glucosa, que la mano que tengo quieta puesta sobre mi rodilla. Ajá. Entonces, esto es algo bastante importante que nos ha permitido a nosotros pues conocer cosas muy importantes acerca del funcionamiento del cerebro, Lupita. Entonces, por eso es tan importante tener una buena salud en cuanto a la función vascular cerebral. Ahora, algo importante es que muchas de las recomendaciones que se dan para tener una buena salud cardiovascular aplican por completo para tener un buen estado de la perfusión o la salud vascular cerebral. No fumar, no tomar alcohol, no tener obesidad, no hacer corajes, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la hipertensión, por supuesto, no comer tanta sal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, queridos escuchas, el cuidar su salud cardiovascular, pues ¿qué creen? También cuidan la salud de la perfusión de su cerebro, que también es un órgano bastante, bastante importante, Lupita. No podía aquí conectar esto. Fíjese que justamente han llegado muchas preguntas referente a esta salud vascular, porque la oxigenación y la presión arterial, porque muchas veces uno no se da cuenta y vienen estos accidentes vasculares cerebrales. Y una de las preguntas que dicen, ¿esto se puede presentar en niños menores de 10 años, doctor? Sí, o sea, como el otro día que nos preguntaban del hipertiroidismo, no es precisamente como que la afectación más frecuente en niños que en adultos. Cuando uno mide cuántos adultos pueden presentar este problema y cuántos niños pueden presentar este problema, pues cambian mucho los números, ¿no? La cuestión es que en los niños generalmente tú no tienes presentes los factores de riesgo que te llevan a presentar estos eventos en un adulto. Por ejemplo, pues es raro que un niño fume o que un niño sea muy enojón o estas otras cosas, ¿no? Generalmente cuando se presentan en los niños es porque ellos tienen ya problemas generalmente que ya son como hereditarios, como genéticos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces los niños que llegan a presentar este tipo de situaciones, primero deben de ser atendidos por un pediatra y específicamente un neurólogo pediatra, y no estaría de más que fueran una consulta de genética para ver pues si hay alguna cuestión que esté provocando este tipo de problemas. Ahora bien, estas situaciones en donde hay una disminución del aporte energético y de oxígeno son igual de devastadoras, o provocan el mismo daño en adultos que en niños, o en niños, que es básicamente pues la muerte de las neuronas. Pero sucede algo muy interesante, Lupita, que en los niños hay algo que se llama plasticidad cerebral. Entonces, y eso ya no ocurre en los adultos, porque en los adultos la capacidad de la plasticidad cerebral se pierde. Plasticidad cerebral lo pueden entender como que una neurona aprenda a tomar las funciones de otra neurona que ya no está, que se murió. Eso es la plasticidad cerebral. Y en tanto más jóvenes somos, pues nuestra plasticidad cerebral pues es más versátil o es más fácil que se implante, a diferencia de una persona adulta o una persona que pues ya es de la tercera edad, etcétera, ¿no? Entonces, en todas las edades, las demandas de oxígeno y las demandas de sustrato energético, o sea, de glucosa, son altas en el cerebro, son muy, muy altas, y en ambos casos los efectos de un evento vascular cerebral son serias,
pero en los niños, bueno, pues la rehabilitación suele ser mejor por este fenómeno maravilloso de la plasticidad cerebral. Así es, doctor. Y bueno, ahorita le damos el resto de las preguntas, pero mejor continuamos porque hay muchas dudas alrededor de toda esta parte, principalmente el tema de la presión alta. ¿Qué estudios pueden evaluar el flujo sanguíneo del cerebro, doctor? Sí, Lupita, fíjate que esto es una cuestión muy interesante y muy bonita, porque nos permite hablar un poquito de la historia, ¿no? De la medicina nuclear. Fíjate que el flujo sanguíneo cerebral es un fenómeno muy fisiológico, no es una cuestión tan anatómica. O sea, la cuestión anatómica es ver la forma que tienen las arterias o que tienen las venas y si están más gruesas o están más dilatadas de lo normal o si están más estrechas de lo normal. Eso es más bien un fenómeno anatómico. Pero el fenómeno como tal del flujo sanguíneo cerebral, la extracción de oxígeno, la utilización metabólica, sí es un área muy, pero que muy específica de una imagen fisiológica o bioquímica como es la medicina nuclear y la imagen molecular. Entonces, fíjate que antes de que empezara a haber un crecimiento de la implementación de la tomografía computada y de la resonancia magnética, estamos hablando por ahí de antes de los años 70, porque estas maravillosas tecnologías, por supuesto que son maravillosas, pues tienen como 50 años, ¿no? La tomografía y la resonancia, pues tiene menos tiempo, como 40, como 35 años. Bueno, son una maravilla también. Pero antes de eso, Lupita, pues lo que se utilizaba para ver estas funciones, pues eran principalmente los estudios de medicina nuclear y la imagen molecular. Y resultó que pues sí te daban o que sí dan parámetros muy importantes y muy precisos. De hecho, al día de hoy son los métodos que se toman como estándar de oro no invasivos para evaluar estos parámetros fisiológicos, el flujo sanguíneo cerebral y el consumo de oxígeno y el metabolismo energético. Si uno quiere saber específicamente eso, tiene que hacer estudios de medicina nuclear e imagen molecular. No hay mejor cosa para saber estas cuestiones. Pero aquí hay una cuestión, sí tienen un gran potencial, pero la implementación clínica pues es complicada, porque bueno, pues se requiere infraestructura, se requiere personal experto, se requiere personal capacitado y se requiere una disponibilidad rápida, porque pues estos eventos, como te puedes dar cuenta, pues son urgencias. O sea, no es de que, bueno, pues espéreme de aquí a que prendo el equipo y de aquí a que hago el radiotrazador y en unas 12 horas pues venga y le hacemos lo que le tengamos que hacer. Esto, Lupita, ha hecho que se busquen otras maneras de poder hacer los diagnósticos en los pacientes sin que se retrase su atención de manera innecesaria. Es una de las cuestiones que tenemos que se tienen que mejorar mucho con respecto a los estudios de medicina nuclear e imagen molecular. En un contexto académico, científico, no hay duda. La mejor manera de evaluar un parámetro como el flujo sanguíneo cerebral, el consumo de oxígeno, es medicina nuclear e imagen molecular. Es lo más exacto y lo más preciso. De hecho, los estudios que se hacen para comparar qué tan eficientes son otros métodos para evaluar estos parámetros de manera indirecta, la medicina nuclear lo hace de manera directa, la resonancia magnética lo hace de manera indirecta, la tomografía, bueno, pues tiene también ahí algunas aplicaciones, precisamente comparan sus valores con los de la medicina nuclear, y si estos valores se acercan a los de la medicina nuclear, bueno, pues se toman como adecuados para una implementación clínica masiva. Es por eso que al haber hecho estos estudios y al haber encontrado una manera no tan exacta, pero sí que se acerque bastante o de una manera razonablemente buena y práctica para el uso clínico urgente de estos parámetros funcionales, en este caso estamos hablando de el flujo sanguíneo, los efectos que está teniendo sobre la viabilidad celular y el consumo de oxígeno, se han utilizado de manera exitosa otros métodos de imagen. Vamos a hablar de uno muy rápidamente, que es el consumo de oxígeno.
La resonancia magnética funcional te mide, como te decía, a ver, cuando yo hago esto, cuánto oxígeno se está consumiendo, asumiendo que, bueno, el oxígeno llega por la sangre y que el hacer yo esto hace que mis neuronas tengan una necesidad de consumir energía y esa energía utiliza glucosa y para que esa energía se utilice de manera adecuada tiene que haber oxígeno. Entonces, tú puedes hacer resonancia magnética funcional en una secuencia que se llama Volt, que a grosso modo lo que te dice es cómo se está consumiendo o desapareciendo el oxígeno de una molécula que la transporta que se llama hemoglobina y cómo este cambio en esta imagen de resonancia magnética, cómo este cambio te permite inferir indirectamente el consumo del oxígeno. Y en medicina nuclear, pues tú ves directamente el oxígeno, porque ustedes no están para saberlo. Bueno, sí están para saberlo. Y yo estoy para contarlo. ¿Qué creen? Hay oxígeno radiactivo, es el oxígeno 15. Nosotros en los equipos de ciclotrones podemos producir oxígeno 15. El problema del oxígeno 15 es que tiene 2 minutos de vida media, imagínate. Y ese oxígeno 15 lo podemos pegar al agua y hacemos, Lupita, agua radiactiva. Entonces, un componente muy importante del plasma sanguíneo, más bien el plasma sanguíneo es cuando tú le quitas todos los componentes que tiene el plasma dentro de sí, pues tú puedes obtener algo muy parecido al agua. Entonces, por eso te digo, o sea, nosotros como medicina nuclear podemos hacer estas mediciones de parámetros fisiológicos directos, cuantificables, pero bueno, decirlo es más fácil que hacerlo. Y se requiere muchas instalaciones, se requiere que haya muchas circunstancias reunidas para que estas cosas se puedan hacer de una manera adecuada. Entonces, cuando se comparan estas mediciones de la resonancia magnética contra las de la medicina nuclear, pues se dan cuenta de que es más fácil hacerlas con la resonancia magnética, aunque tu parámetro que tú estás infiriendo sea indirecto. Ajá. Entonces, pues esto ha hecho que los estudios de resonancia magnética sean útiles y sean validados para hacer cierto tipo de mediciones cuando nosotros queremos evaluar un flujo sanguíneo cerebral que está en condiciones, por decirlo de alguna manera, fisiológica y normal, y queremos conocer qué es lo que pasa cuando yo levanto las cejas o cuando hablo o cuando me acuerdo de algo que me hizo feliz, o cuando veo una cara de una persona que está enojada. Todas esas cosas, bueno, las podemos saber con estas cuestiones, ¿no? Otra cuestión importante es la resonancia magnética también ha sido útil para evaluar los efectos que ha tenido. Bueno, antes de pasar esto, para ir en orden, discúlpeme que me regrese. Para ver una hemorragia, es decir, cuando la sangre que está adentro de un vaso sanguíneo se escapa del espacio vascular y se hace un derrame cerebral, que el término correcto pues, es una enfermedad vascular hemorrágica, ajá, pero pues lo van a identificar como derrame cerebral. Cuando se hace un derrame cerebral, pues el método más rápido y que te puede detectar con mayor precisión este problema, pues es una tomografía computada, incluso más rápido y con una exactitud bastante buena que otros métodos de imágenes que para hacerlos de manera rápida, pues costaría un poquito más de trabajo. Entonces, para cuestiones hemorrágicas, la tomografía sirve muy bien porque te permite detectarlo rapidísimo, dónde se rompió la vena, a lo mejor adelantándome la arteria o la vena, a lo mejor adelantándome un poquito la pregunta sobre la hipertensión. El lugar del sistema de la circulación del cerebro que más frecuentemente se rompe cuando hay una elevación abrupta y muy alta de la presión cerebral es una arteria que se llama la arteria cerebral media y en la parte en donde le da irrigación a los grupos de neuronas que están en la base del cerebro. Esa es la zona que más frecuentemente se revienta cuando sube la presión mucho. Entonces, por eso cuando a veces dicen que es que pues hizo un coraje, un enojo, un susto y luego se le subió la presión y de repente
tuvo un déficit neurológico, eso es probablemente lo que pasó. Cuando llegue a suceder eso, inmediatamente vayan a que les hagan una tomografía. Es la manera más rápida y sencilla de detectar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, los eventos vasculares cerebrales pueden ser de dos tipos. Ya hablamos de uno, el hemorrágico. Ahora viene otro importante que es el isquémico. En el isquémico no hay una hemorragia, es decir, no hay sangre que se salga de los vasos y altere todo el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, en el isquémico hay la cuestión, como lo estábamos hablando también en el corazón, una falta de aporte de oxígeno. Isquemia significa que hay bajo oxígeno. Y si se acuerdan, pero también una disminución en el aporte del sustrato energético, es decir, de la glucosa. Si se acuerdan, cuando hablábamos del corazón, no nos preocupaba tanto que no llegara glucosa. Decíamos, bueno, con que llegue oxígeno y funciona. Pero en el cerebro sí te tienes que preocupar porque llegue oxígeno, pero también glucosa. ¿Por qué? Pues porque el cerebro solamente funciona con glucosa y la glucosa se utiliza para muchas cosas en el metabolismo de las neuronas y de las células. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad isquémica, tú empiezas a ver cambios que no tienen una traducción anatómica. Es decir, con una imagen meramente anatómica, como la resonancia magnética que está hecha para ver cuestiones estructurales, los hallazgos no suelen ser tan claros. Tú tienes que hacer un tipo de secuencia diferente en la resonancia magnética para que tú puedas ver una anomalía. Estos diferentes tipos de secuencias ya no son tan morfológicas y están un poquito cargadas hacia la parte funcional, que no molecular. ¿No? Una cosa es imagen funcional y otra cosa es imagen molecular. Entonces, tú haces una resonancia magnética funcional y en donde tú ves cómo todas esas alteraciones moleculares que la resonancia magnética no alcanza a visualizar, pero los estudios de medicina nuclear e imagen molecular sí que lo pueden visualizar, cómo todas esas alteraciones moleculares empiezan a tener una repercusión funcional en las membranas de las células. Ajá, pero como estamos hablando de un nivel celular, de un nivel de tejido, esos cambios todavía tú no los alcanzas a ver a un nivel estructural, por eso no lo ves en una imagen morfológica, lo puedes empezar a ver en una imagen funcional. Entonces, estos cambios en las membranas, cuando tú utilizas una secuencia que se llama de difusión, puedes ver una anormalidad, a grosso modo, ¿no? Tú puedes ver una anormalidad y puedes tú inferir ciertas cuestiones interesantes con respecto a el estado del tejido que ha sido dañado por un evento vascular isquémico. También hay secuencias de perfusión en la resonancia magnética, pero bueno, ya comentamos que pues, pueden ser útiles al momento de una toma de decisión clínica. Y precisamente esto es lo que está implementado clínicamente. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil hacer una resonancia magnética que hacer un PET con oxígeno. Incluso es mucho más disponible, la palabra es disponible. Bueno, un PET con oxígeno sí es mucho más fácil, porque ya hablamos que para hacer un PET con oxígeno necesitas instalaciones y necesitas muchas cosas. Un PET con glucosa o un PET con estudios que miden el flujo sanguíneo cerebral de medicina nuclear, por supuesto que hay. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Es un poco más complicado porque tú tienes una accesibilidad, pero el problema es la disponibilidad. Es decir, tú no puedes llegar con un paciente en un área de urgencias y tener el equipo prendido para hacerle el estudio. Ajá. Entonces, todo eso hace que los estudios de imagen de resonancia magnética sean los más utilizados, pero porque son más disponibles, porque tienen una ventaja. Sin embargo, recordemos que esos parámetros de funcionamiento se validaron con estudios de medicina nuclear e imagen molecular en contextos agudos. Los estudios de medicina nuclear, bueno, ya hemos hablado de unos bastante conocidos, que es el metabolismo cerebral con el radiotrazador que es el análogo de la glucosa, es decir, como la azúcar radiactiva, que nos permite ver cómo esa azúcar, precisamente ese es el sustrato energético del cerebro, cómo esa
esa glucosa radioactiva está siendo utilizada en diferentes partes del cerebro. Obviamente que si tú tienes una parte del cerebro en donde no tienes flujo sanguíneo y luego entonces no hay llegada de glucosa, pues vas a ver que esa parte del cerebro con el estudio de PET con glucosa pues tiene mucho menor captación o no está captando porque ya se murió. La parte del cerebro que ya se murió, bueno, pues dices, es una lástima, es una pena. Ya no puedes hacer mucho. Pero recordemos que aquí el principio es salvar neuronas, porque cada neurona es muy importante, Lupita. Entonces, cualquier neurona que tú puedes salvar y que tú le puedas decir al clínico o al experto en terapia endovascular que puede ir a salvar teniendo una perspectiva de no ir a revascularizar o intentar una maniobra médica en tejido por el cual ya no hay nada que hacer porque ya está muerto, que tú puedes hacer esa diferenciación razonablemente clara entre tejido que está muerto y tejido que es salvable pero que está disfuncionando, es decir, la zona de penumbra es un tejido de neuronas en donde las neuronas están vivas y están cumpliendo, lo que están haciendo es mantenerse vivas, pero no están funcionando. ¿Por qué? Pues porque no tienen la energía suficiente, no tienen el aporte de oxígeno suficiente para funcionar. Entonces lo que hacen es mantenerse vivas. Ese tejido es el que tienes que ir a salvar. Entonces, ese tejido pues se puede ver de una manera bastante bien delimitada con un estudio de medicina nuclear e imagen molecular en donde lo que estamos viendo es el sustrato energético, porque como les dije, el corazón mayoritariamente utiliza la glucosa. Otra manera de conocer la reserva vascular o las modificaciones que se tienen con respecto a cómo se regula el flujo sanguíneo es mediante el uso de radiotrazadores que miden directamente flujo sanguíneo. Los radiotrazadores también ya los hemos hablado, son los estudios de SPECT con HMPAO y SD que te permiten valorar directamente el flujo sanguíneo y te permiten también delimitar las zonas del cerebro que tienen un flujo sanguíneo ausente, es decir, que ya están infartadas y muertas, y las que tienen un flujo disminuido y las que tienen un flujo normal. El delimitar estas zonas es bastante importante porque tiene cuestiones pronósticas y tiene cuestiones de toma de decisiones para las actividades terapéuticas, Lupita. Entonces, como pueden darse cuenta, pues hay un amplio, bueno, no un amplio, pero sí hay opciones para visualizar este tipo de problemas con respecto al flujo sanguíneo del cerebro. Recordar, ¿no? Que cuando uno tenga lo mínimo, lo más rápido que alguien se tiene que hacer cuando sospeche que tiene este tipo de problemas, pues es una tomografía, es lo más rápido. En segundo punto, una resonancia magnética. Con la resonancia magnética quizá ya se pueda tomar una decisión, pero si la cuestión ya no es tan aguda y el paciente ya está estable y se quiere conocer con mayor precisión el estado metabólico y funcional y energético de las diferentes partes del cerebro, lo mejor que se puede hacer es un estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Y nuevamente, Lupita, pues esto pues básicamente es para pues tomar decisiones terapéuticas. Y estamos diciendo el otro día que hay procedimientos invasivos de cateterismo en el corazón que, bueno, son útiles, pero que tienen sus riesgos. Ahora imagínate en el cerebro. La anatomía de las vasos sanguíneos del cerebro es un poco más compleja que la anatomía de los vasos del corazón, porque tienen más acodaduras, tienen más ramificaciones, etcétera, ¿no? Las ramas grandes. Entonces también es como que quien tiene que hacer esto tiene que tener mucho entrenamiento, tiene que ser un médico muy, muy especializado. Y como te digo, este riesgo tú tienes que ir a la segura de que esa intervención va a salvar neuronas que son salvables. No tiene caso someter a un paciente a un riesgo quirúrgico o intervencionista para ir a salvar nada. Entonces, por eso es importante conocer este estado funcional y metabólico de las neuronas, Lupita. Así es, doctor. Pues bueno, muchas felicitaciones ya casi se nos va el programa. Sí, por eso ya rapidísimo. El Hospital Civil de Hidalgo, de Tula Hidalgo, nos dice que, bueno, falta mucha medicina nuclear allá. En breve se ponen en contacto con usted. Saludos desde Tegucigalpa,
Honduras. Y una de las preguntas muy recurrentes es ¿cuánto tiempo puede estar el cerebro sin oxígeno sin sufrir daño? Pero esa la vamos a contestar. Sí, esa nos la va a responder el doctor a través del Facebook y lo vamos a conocer. Rápidamente, doctor, vámonos a las noticias. Nos trae muy, muy buenas noticias. Su participación en el Congreso Nacional de Medicina Nuclear e Imagen Molecular en Guadalajara. Sí, Lupita, fíjate que esta participación vamos a poder hablar de la imagen molecular, de biomarcadores de neurodegeneración, de enfermedad de Alzheimer, demencia de corpus de Levy, enfermedad de Parkinson, ¿no? Cómo con medicina nuclear e imagen molecular estamos siendo capaces de poder visualizar estos procesos moleculares que subyacen a enfermedades tan importantes y que están causando pues mucha sufrimiento o mucha morbilidad en el ser humano y que son enfermedades, Lupita, que se proyecta van a tener un incremento y va a haber muchos pacientes que van a requerir diagnósticos, tratamientos y cuidados adecuados en el futuro. Y de esto se liga a esta noticia importante, bueno, que estamos en vías de tener la participación en talleres de salud en el Simposio Latinoamericano de Paz que está organizando el Distrito Rotario 4170, en donde nosotros queremos impulsar la agenda de salud de este simposio, pues para poder primero generar conciencia en la población de las enfermedades neurodegenerativas, que es un problema bastante importante, y seguir teniendo atención en las enfermedades oncológicas, que también es otro asunto muy, muy importante de salud. Y finalmente, una noticia que a mí me da mucho gusto es que aquí hemos hablado de terapia con radionúclidos y pues se está corriendo un ensayo de un nuevo emisor alfa. Aquí nos gustan mucho los emisores alfa y los emisores beta. Son maravillosos, o sea, la terapia con radionúclidos tiene mucho potencial y se está corriendo con un radionúclido que a mí incluso me pareció un tanto singular, con plomo 212. También hay plomo radioactivo, como no, y se utiliza en emisores alfa unido a marcadores de tumores de estirpe neuroendocrina. De tal manera que, bueno, los médicos nucleares a nivel mundial nos estamos armando de un muy buen arsenal terapéutico que con mucho gusto, bueno, que con mucha ilusión, desde el trabajo que hacemos aquí en el programa de divulgación, personalmente el mío y el colectivo Medicina Nuclear MX, queremos traer a México. O sea, esto no es nada más de ser espectadores, o sea, queremos que todas estas cosas que les anunciamos en México sea posible que la gente tenga acceso a ellos. Después veremos la disponibilidad, la accesibilidad, pero en principio nosotros queremos que en México los pacientes puedan tener los mismos avances en medicina nuclear e imagen molecular que en cualquier parte del mundo. Por eso creo que estas noticias son interesantes y que ustedes las conozcan, Lupita. Así es, doctor. Pues como siempre, muchas gracias por tu gran cortesía, Armstrong Laboratorios, comprometidos con tu salud. Y vámonos rápidamente con la siguiente pregunta, que es algo súper interesante, que va muy relacionado con todo lo que ha llegado. ¿Es lo mismo una disminución abrupta a una disminución paulatina del flujo sanguíneo cerebral, doctor? Sí, fíjate que va un poquito ligado con la pregunta que nos hacía el Radio Escucha, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar el cerebro? Pues cuando tú tienes una disminución abrupta, haz de cuenta que te queda muy poquito tiempo para que lo que el cerebro alcanzó a meter a su funcionamiento en cuanto a oxígeno, en cuanto a glucosa se consuma, porque el cerebro no puede generar glucosa. Y el cambio metabólico para que empiece a utilizar cuerpos cetónicos, que es el otro sustrato metabólico que el cuerpo puede utilizar para funcionar, pues no se cambia de un momento a otro, como sí se puede hacer de manera más rápida en el corazón, en el cerebro no. Entonces esto es importante porque una disminución paulatina del flujo sanguíneo cerebral permite que el cerebro equilibre cuánta glucosa utilice y cuántos cuerpos cetónicos puede utilizar para su funcionamiento. Ajá. Aunque la manera más eficiente de utilización de energía pues siempre es la glucosa, o sea, es lo más fácil de utilizar el ATP que genera la glucosa, es lo más fácil. Ya utilizar otros sustratos energéticos, bueno, pues tú necesitas tener toda la maquinaria enzimática fisiológica para utilizarlo de manera eficiente, como puede ser el caso del corazón. Pero el cerebro, como te decía, mayoritariamente utiliza glucosa y un cambio abrupto hace que el utilizar
cuerpos cetónicos para el mantenimiento del funcionamiento cerebral, pues sea muy poco probable. Por eso es importante si el cambio es abrupto o si el cambio es paulatino, porque paulatinamente tú puedes tener tiempo de esas adaptaciones y utilizar estos otros sustratos energéticos. Entonces, si tú tienes una disminución brusca y las neuronas por su misma naturaleza, las neuronas ya hacen muchas cosas, de verdad, y en realidad pues todavía ponerles a que guarden glucógeno y que guarden oxígeno, bueno, pues ya sería pues un tanto complicado, ¿no? O sea, las neuronas hacen cosas muy, muy interesantes. Entonces, como no pueden guardar reservas energéticas, pues lo que les alcance dependiendo de la función que estén haciendo, pero pues suele ser cuestión de minutos, Lupita, o sea, no es así como que mucho lo que pueden durar. Por eso es tan importante que saber si hay tejido y ahora no es lo mismo que se disminuya de manera abrupta el 100% de la irrigación, eso te da una probabilidad de infartar la parte del cerebro muy, muy alta, a que tú tengas una reducción paulatina, porque acuérdate que cuando se tapa una arteria que le aporta nutrición a una parte del cerebro, pues siempre tienes la circulación colateral, es decir, si se tapa por aquí, bueno, pues me puedo ir por otro lado y tratar de llegar, irrigar y mantener. Precisamente por eso hay zonas infartadas, que son las que sufren el daño directo, pero hay zonas isquémicas, que no sufren el daño directo, no sufren un daño tan grande, pero estas pueden aguantar un poquito más el que no haya un flujo sanguíneo cerebral, pero tampoco para siempre, ¿no? O sea, se tiene que instaurar un tratamiento, porque si no, tarde que temprano, pues esto va a empeorar. ¿Por qué? Pues porque la neurona que está disfuncionando no es metabólicamente inerte y puede tener actividad funcional que puede hacer que esta isquemia empeore y que el poco sustrato energético que tiene, pues se termine infartándose. Por eso es tan importante que estas cuestiones se hagan de manera lo más rápido posible. Y esta es una de las cuestiones en las que la medicina nuclear, pues, no es tan eficiente, es decir, que se hagan las cosas rápido, porque tú no puedes llegar a un departamento de medicina nuclear y decir, hágame el estudio, porque los radiotrazadores, estimados radioescuchas, no las podemos tener nosotros almacenados en una bodega y utilizarlo cuando el paciente lo necesite, a diferencia de los medios de contraste y a diferencia de tener el equipo prendido las 24 horas del día. Ajá, esto es lo que explica este tipo de situaciones, ¿no? Pero pues son cuestiones muy, muy, muy interesantes, Lupita. Yo creo que quizá valdría la pena hacer una segunda parte de estos temas que nos gustan tanto platicarlos, pero considero que lo que se ha hablado el día de hoy, pues los radioescuchas lo han encontrado de utilidad, y bueno, también hemos repasado lo que nos encanta hacer aquí, Lupita, que son las cuestiones fisiología, fisiopatología, bioquímica, cómo funciona nuestro cuerpo. Y pues no sé si haya tiempo para más cosas, Lupita. Pues prácticamente algo que nos están preguntando mucho, la medicina nuclear puede ser para todos, puede ser un estudio que pueda prevenir una u otra enfermedad y los costos los vamos a manejar para posteriormente porque cada padecimiento requiere un estudio diferente, pero yo creo que aquí el prevenir un accidente vascular puede ser a través de la medicina nuclear, doctor. Pues la respuesta es sí y no, porque muchas de las cosas que tú puedes utilizar, por ejemplo, cuando veíamos la parte de corazón, veíamos que tú puedes detectar que hay zonas arteriales que están más delgaditas, pero que cuando tú le haces el estudio de medicina nuclear, esas zonas no tenían una repercusión hemodinámica, es decir, perfundían bien. En el cerebro se puede hacer algo similar. Tú tienes que, tú puedes hacerle un estudio de perfusión cerebral con SD o con HMPAO y puedes someter al paciente a diferentes intervenciones para ver si el paciente tiene una buena reserva cerebral. Es decir, que ante una situación que demande que el cerebro sea más eficiente al momento de mandar más sangre a una parte en específica de la corteza cerebral o del cerebro, pues pueda responder. Si tú haces el estudio y te das cuenta que ya no hay reserva vascular cerebral, ese es un área que está en bastante riesgo. Entonces, ante un probable
evento vascular cerebral, sobre todo de tipo agudo. Obviamente que todo esto, Lupita, ¿y por qué te dije sí, no? Todo esto tiene que ser supervisado por un médico nuclear. O sea, el médico nuclear es el especialista que te va a decir si eres candidato o no a realizarte el estudio. Es decir, si el estudio realmente te va a dar una información relevante o si por el contrario, pues no es la mejor indicación de un estudio en particular. Precisamente por eso recuerden una cosa, o sea, cuando uno va a un área de medicina nuclear e imagen molecular, no va simplemente a hacerse un estudio y el médico nuclear no es nada más un testigo de lo que pasó. O sea, el médico nuclear realmente es el experto y lo que hacemos los médicos nucleares es hacer una consulta, una interconsulta, pero en vez de que nosotros los revisemos a ustedes directamente y los toquemos y los miremos y nos pongamos el estetoscopio, lo que nosotros hacemos es extraer una proyección del cuerpo de los pacientes convertido en una imagen. Y haz de cuenta que nosotros atendemos al paciente imagen. No atendemos al paciente, esto no quiere decir, no tenemos al paciente directamente físico como lo hacen los doctores en los consultorios. Esto no quiere decir que no podamos hablar con los pacientes y que no podamos de alguna manera también revisarlos físicamente. Pero mayoritariamente el concepto de la medicina nuclear y de la especialidad de medicina nuclear es que nosotros hacemos una consulta, una interconsulta en las imágenes que proyectan parámetros y fenómenos bioquímicos, fisiológicos, es decir, cosas intangibles que no se pueden tocar. Nosotros necesitamos hacerlas objetivas, tangibles, materializarlas de alguna manera en una imagen. Y nosotros somos los doctores que les damos la consulta a ustedes en las imágenes de ustedes. Por eso es importante que siempre vean quién está interpretando las imágenes. Tiene que ser alguien que tenga una especialidad, o sea, no cualquier persona interpreta una imagen de medicina nuclear. Así es, estas cosas no son radiografías, así es que mucho ojo, amigos, todo lo que quieran saber respecto a realizarse un estudio de medicina nuclear, recuerden, nos pueden llamar, preguntar y con muchísimo gusto el doctor Díaz Meneses les hará toda la orientación y el seguimiento a nivel nacional, eso es muy importante. Y bueno, muchas felicitaciones, pero nos vamos corriendo. Muchísimas gracias por tu cortesía, Armstrong Laboratorios, comprometidos con tu salud. Gracias por estar en este mes de aniversario, este próximo 26 de enero, un año con ustedes. Muchas gracias, doctor. Nos despedimos. Pues, muchas gracias a todos los amables radioescuchas y también a Armstrong. Muchas gracias por habernos acompañado este año. Pues nos vemos la próxima semana. Claro que sí, amigos. Buenas noches. Gracias a todos en producción. Hasta la próxima.